La educación a distancia, una opción que nos permite poder capacitarnos y poder formarnos en las distintas opciones a nivel académico. Es una de las medidas o mecanismos que utilizan gran mayoría de las instituciones educativas para poder trascender y tener un mayor radio de acción en cuanto a sus programas académicos. Barreras para el logro del aprendizaje. Existen muchas barreras en cuanto a cómo poder concretar el aprendizaje en un individuo. Particularmente puedo nombrar algunas de las cuales considero que pueden ser de mayor relevancia. Por ejemplo, tenemos las barreras políticas. Si no existe una buena política en cuanto al ámbito educativo, pues el aprendizaje se hace un poco complicado debido a que no existen las bases legales y jurídicas o en los procesos tienen carencia en cuanto a bases legales para poder desarrollarlo. Es importante crear políticas que ayuden a fomentar y que ayuden a desarrollar el aprendizaje en el individuo. También tenemos barreras sociales. Las barreras sociales, pues, en algunos casos es una limitante debido a que pudiera presentarse una situación en cuanto al acceso a la educación. Si bien es cierto, en nuestro país la educación es un derecho adquirido por todos. Sin embargo, en otras locaciones conseguimos con que las barreras sociales impiden un buen desarrollo en el proceso de aprendizaje. También podemos nombrar barreras económicas. En algunos casos, pues, la educación es costosa. Existe educación gratuita de calidad, pero también, así como hay de calidad, en algunas instituciones educativas se presentan carencias de recursos, carencia de formación en los docentes, entonces eso merma y disminuye lo que es el logro de un buen aprendizaje. También existen las barreras motivacionales. Si un estudiante no es motivado por su docente, si un estudiante no es monitoreado, no es asesorado, no se le hace el seguimiento correcto, es posible que éste se desmotive y por ende pues eh, entre en las estadísticas de deserción del sistema escolar. También tenemos barreras tecnológicas para efectos del aprendizaje en línea, pues evidentemente la tecnología juega un papel muy importante debido a que pues facilita el proceso de aprendizaje por medio de la automatización y de las plataformas que actualmente fungen como soporte para estos procesos de aprendizaje. Por supuesto que también existe barreras de geolocalización. Es posible que existan distintas, eh, distintos impedimentos en cuanto a la localización del estudiante. Puede ser que en un ambiente donde no existe la tecnología o no existe el acceso a la tecnología, mejor dicho, pues se puede dificultar un poco el aprendizaje, el acceso al conocimiento, el acceso a la gestión del conocimiento. Caso distinto, por supuesto, es en una zona donde podamos tener capacitación, los docentes, formación, estar actualizado y eso pues va a contribuir a lo que es el proceso de aprendizaje óptimo en el individuo. Objetivos de la formación a distancia. La educación a distancia, con el uso de las nuevas tecnologías, pues ha logrado encajar en los procesos de aprendizaje, debido a que es
fundamental para que se logre la formación integral del estudiante a partir del desarrollo de su independencia y autorregulación, con una concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Evidentemente, en condiciones de la semipresencialidad, es decir, educación presencial pero con apoyo tecnológico, o sencillamente la modalidad completa de a distancia, ¿no? Los sistemas de educación a distancia no solo pretenden recopilar información o capacitar y entrenar al estudiante, sino que también permite que el estudiante pueda lograr un plus en cuanto a su formación académica. Es importante resaltar que la formación a distancia requiere, si bien es cierto de que pues es autodidacta, predomina el trabajo colaborativo, pues hay que tener disciplina para poder lograr los objetivos, para que se logren todos los objetivos que se plantean. Bien, potencial de la educación a distancia. La educación a distancia, si se logra implementar de una manera óptima, puede surgir como un potencial en el individuo y sobre todo en el aprendizaje. Las actividades de aprendizaje en un entorno virtual se centran en tres elementos. El primero es la calidad de los materiales didácticos y las metodologías de trabajo sugeridas. El segundo es la forma en que se va a realizar las evaluaciones y el seguimiento a los estudiantes. Y por último, evidentemente está la tecnología, los recursos que tenemos para nosotros lograr que ese aprendizaje sea significativo y que sea óptimo. Si nosotros no tenemos los recursos necesarios, ya sea competencias o sencillamente recursos tecnológicos, pues el aprendizaje o el potencial que vamos a alcanzar en la educación a distancia, pues va a ser algo deficiente. Teoría de la educación a distancia o conectivismo. Pues esta teoría se puede decir que es de la nueva era digital. Esto es una iniciativa o una propuesta en cuanto a educación en el aprendizaje hecha por George Siemens, el, el CEO de la empresa Siemens en potencia en cuanto a la comunicación a nivel mundial. El conectivismo pudiéramos decir que es una tesis en el conocimiento en cuanto a la distribución a través de una red de conexiones, por lo que el aprendizaje consiste en la capacidad de construir y travesear en esas redes. Es decir, se aprende haciendo. El aprendizaje debe ser humano, relevante, práctico y significativo. Es algo que debemos hacer, no algo que se va a presentar como un impedimento. Es decir, el conectivismo es el aprendizaje a través de redes multidisciplinarias. Es la contribución que tienen todos aquellos que participan en ese proceso. De hecho, el conectivismo se enfoca en la inclusión de tecnología como parte de nuestra distribución de cognición y conocimiento. Esta teoría nos demuestra cómo continuamente nueva información es adquirida, dejando obsoleta a la anterior, la que es trivial. El aprendizaje y el conocimiento se genera en la diversidad de opiniones. Ahora bien, los componentes del sistema de educación a distancia existen varios elementos. Así como en la presencialidad existe una estructura,
una infraestructura para que funcione con distintas dependencias, también en la educación a distancia tenemos una estructura muy parecida. Obviamente que los actores principales serían los estudiantes, el tutor con esas competencias y esas habilidades para poder demostrar ese conocimiento, para lograr en el estudiante que crea, que adquiere esas competencias. Claro está que también debe participar un programa, un contenido programático en el cual yo pueda generar o virtualizar y digitalizar esa información, los materiales, todo lo que yo vaya a generar en cuanto al contenido tiene que ser óptimo, interactivo, dinámico para poder atrapar la atención del estudiante. Y claro está, la tecnología está inmersa en todos estos procesos, porque sin la tecnología no podemos tener ese radio de acción que buscamos en la educación. Y por supuesto está la institución educativa, que es la que engloba o la que contiene todos estos elementos. Bien, como conclusión podemos decir que la educación a distancia con una buena preparación de contenido, con los recursos necesarios a nivel tecnológico, los recursos humanos, persona capacitada para que pueda generar el proceso de aprendizaje, para que pueda llamar la atención, pues sin esos elementos es un poco cuesta arriba lograr que podamos nosotros generar un proceso de aprendizaje y que el aprendizaje sea significativo en una educación a distancia. Entonces, pues esto es todo en cuanto a la educación a distancia. Gracias por su atención.